Y en esta ocasión nos toca hablar sobre Scorn, este juego que ha llegado al Game Pass y sin pena ni gloria realmente ha pasado, señores. Tremendo año de Microsoft en términos de juegos, señores. Este es el juego exclusivo que Microsoft realmente nos ha traído en este año y realmente hay opiniones encontradas detrás de este juego. Entonces, en este video, como siempre en el club, traemos cosas diferentes. Aquí usted va a escuchar opiniones totalmente renovadas sobre lo que son estos temas, pero aquí vamos a responder 3 preguntas esencialmente, y es por qué la gente no quiere jugar Scorn, y vamos a responder también para quién es Scorn y si te estás perdiendo de algo si no juegas a Scorn. O sea, aquí vamos a responder estas preguntas. Aquí sí, quédate para que te enteres. Así que sin mucho bulto, comencemos. Y bien, señores, ¿por qué los usuarios no quieren jugar Scorn? Realmente hay un tema y en sí no va relacionado al juego, y es el tipo de usuarios y es el tipo de gamers que hoy día existen en la comunidad de videojuegos. Realmente la gente, si no ve muchas iluminación, si no ven muchos disparos, si no ven juegos high pace, Scorn es un juego totalmente diferente. No tiene música más que una música ambiente, no te explica nada, no hay tutoriales, no hay absolutamente nada, solamente este ambiente tan tétrico, realmente desolador. Realmente Scorn es un juego que trae una serie de emociones. Muchos usuarios no están dispuestos a someterse, y básicamente aquellos que no quieren jugar Scorn realmente han visto este entorno del juego en los primeros minutos. Todos los usuarios de mi lista de amigos, señores, tengo muchos amigos, cuando veo las listas solamente veo personas que pusieron el juego por 20 minutos, 2 minutos, 30 minutos, como mucho una hora, y solamente uno pasó el juego. Y yo realmente quería saber qué iba a Scorn, y yo me entré en el juego y realmente lo pasé. Pero qué pasa, que el juego en sí tiene estos matices que muchos usuarios, muchos gamers hoy día no están acostumbrados. Hay personas que ya están acostumbrados, qué sé yo, cierta guía, algo más intuitivo, algún tipo de tutorial de qué va. La gente hoy día no está muy dada a pensar mucho en temas de puzzles, así de acertijos. La gente no tiene ese enfoque quizás para interpretar, darle ese seguimiento que necesitaba el juego, y por eso es que mucha gente, cuando ven, tienen que pensar, se ven en este ambiente tétrico sin muchos sonidos, sin mucha alternativa, se trancan en el primer puzzle y ven el escenario tétrico. Realmente son de aquellos que no van a querer jugar el juego. También es un juego que definitivamente, si eres de aquellos que te inclinas a ver un stream para ver de qué va el juego, realmente este juego de hecho no es un juego ni siquiera streameable, porque no es entretenido en ese sentido. No es un juego que te va a entretener en ese ámbito de mantenerte así con los ojos abiertos, porque hay acción. No hay acción, señores, no hay una acción que te va, qué sé yo, a acelerar el corazón. Básicamente Scorn tiene unos matices bastante diferentes al tipo de jugador que comúnmente encontrarás en la comunidad de PlayStation, de Xbox, de PC, y realmente por eso es que la mayoría de los usuarios no quieren jugar Scorn. Ahora bien, ¿para quién es este Scorn? Y este juego realmente, señores, el que me conoce al sensei sabe que a mí me gustan los shooters competitivos. Warzone, Overwatch 2, estoy jugando bastante competitivo, estoy jugando bastante PUBG, son los juegos que me encantan. Apex Legends, esos shooters realmente lo que hoy día la comunidad más se inclina, y ese es el juego competitivo, el online, en línea, ese tipo de juegos más movidos y eso. Y llegar a jugar Scorn realmente fue para mí como un punto de quiebre, porque el juego en sí se torna un tanto aburrido cuando llegas a estas tierras realmente extrañas y sin muchas explicaciones, sin básicamente decirte de qué tratan los puzzles, quién es el personaje. No hay nada de eso, no hay un papelito para tú leer, interpretar nada, ni darle seguimiento a una historia. Entonces aquí llegamos al punto de para quién es este juego. Realmente este juego me tuvo cautivado interesantemente por las experiencias que ya yo he tenido con respecto al mundo del cine, la música, también el acercamiento que tengamos nosotros hasta cierto punto en términos de estos
ambientes, si son cosas que te llaman la atención de estos mundos oscuros, si eres fanático también a este tipo de misterios, uno de aquellos que te estés interesado en jugar Scorn. Por ejemplo, Scorn tiene un way muy alien, se ve así muy alien. Tú ves todo este ambiente tétrico, la decadencia que hay, muchos mecanismos oxidados, sangre, o sea, ese tipo de cosas. Si eres de aquellos que has tenido en tu experiencia o ha tenido algún tipo de acercamiento con el cine en ese sentido, puede ser que te sientas y te gusta, obviamente, puede ser que te sientas bien jugando Scorn, que te interese investigar. Por ejemplo, Scorn yo lo asocié bastante con lo que es el Alien Isolation, un juego que casi me pierdo, que era un juego de esos One, y lo jugué mucho después y realmente fue un juego que lo aproveché bastante. Y Scorn es un tanto no similar porque Alien tenía mucho más acción, pero Scorn en sí, en términos de los acertijos, que para mí fueron buenos. El juego en sí tiene este ambiente que sí te puede interesar. Si eres alguien que te gusta el misterio, te gusta resolver acertijos, si eres alguien que te interesaría saber de qué va el juego, de investigar de qué se trata este personaje con el que juegas, quién es, de dónde viene, qué pasa, lo que ocurre más adelante, que el personaje es infectado por un huésped, así como en Alien, y tú andas con un huésped encima de ti. Realmente eso fueron de las cosas que me fueron amarrando a Scorn, viendo cómo el personaje iba evolucionando, cómo tú ibas consiguiendo otros accesos a puertas, armas, etcétera. Aunque el combate realmente no es un combate, no es un juego de combate, de disparo ni nada por el estilo, están ahí por estar, pero en sí ese misterio que encierra el personaje, de tú descubrir todo esto y de ver qué tal y de qué va, realmente, si eres de aquellos que tiene ese tipo de curiosidad de investigar, este juego sí puede ser para ti. Si te gustan estos ambientes, te parecen interesantes, aunque sean un poquito tenebrosos, si te gustan, realmente eres una persona indicada para jugar Scorn. Si eres de aquellos que, como te digo, son muy pocas personas que van a querer tener ánimos de jugar Scorn. Ahora, ¿te estás perdiendo de algo si no juegas a Scorn? Bueno, realmente Scorn es un juego bastante insípido. Realmente Scorn viene siendo como un preview, porque el juego realmente tú puedes pasarlo sumamente rápido si te sabes los pozos, los acertijos. Realmente no es obligatorio tú enfrentarte así con los enemigos al 100%, no es obligatorio. Tú puedes evadir los enemigos fácilmente, puedes evadirlos y ir directamente a los puntos, pero en sí lo que más llama la atención de Scorn, o lo que entiendo que la gente puede perderse, es todo este mar de culturas, bueno, quizás que todo depende de qué edad tengas, de qué cultura tengas, cuáles sean tus gustos, tus preferencias. Por ejemplo, en mi caso encontré muchas cosas centralizadas en Scorn, en lo que se refiere en términos del terror, del misterio, en lo que se refiere a todo lo que es el gore. Tú puedes ver en Scorn una serie de cosas un tanto bizarras, si eres de aquellos que ha tenido algún tipo de acercamiento a cosas como esas, ya sea en términos de cine, como te mencioné anteriormente, puedes quizás perderte de ese way, que muy pocos juegos, no recuerdo ahora mismo, no tengo ningún juego en mente que traiga todo eso, no lo recuerdo, pero en sí la trama de Scorn es una trama que realmente es interesante, descubrir qué sistema en el que estás, que también lo asocié bastante a lo que es Soul River. En algún momento también se entendía que el personaje estaba como desterrado en un sitio bastante profundo, lejos de su, vamos a decirlo así, su sociedad. Entonces, adelante tú puedes ver cómo el personaje va evolucionando, cómo él llega, ya cómo él escapa, dónde vas. Porque no tenemos juegos actualmente como estos que hagan estas representaciones cuando tú ves el personaje, o lo que es la travesía que debes hacer, lo que debes identificar, las cosas que debes de reunir, los personajes que te encuentras tétricos, decadentes, deformes,
en circunstancias que quizás no saben en qué han perecido, qué es esto, ese tipo de cosas que tú vas descubriendo, que van generando un misterio en ti, porque ya en términos gráficos no voy a evaluar la parte gráfica, sí te puedo destacar que es excelente la parte gráfica, el escenario, el ambiente, el sonido del ambiente, sientes esa presión de estar en ese lugar desolador, y eso es algo, es una experiencia que realmente no hay videojuegos que estén dando o tocando esas fibras de los jugadores. Realmente los jugadores hoy día están muy inclinados a que si es un shooter, que si es un juego de aventura, o sea, siempre el mismo tema, los colores, que la dinámica, la rapidez, etcétera. Entonces, aquellos que persiguen esa sensación de emoción, pero también este tipo de juegos despiertan otro tipo de sentimientos a los jugadores, que siempre y cuando sean relacionados a algo, que alguna experiencia anterior que tenga el jugador. Pero como te dije, Scorn es algo bastante interesante porque tú vas descubriendo una historia del personaje y vas identificando cosas y vas tú mismo como armando el rompecabezas en tu mente de qué haces y de dónde estabas, dónde empiezas, cómo vas evolucionando, cómo te infectas, cómo el personaje se va desarrollando, cómo tú necesitas resolver tal problema, cómo se resuelve tal mecanismo, todo eso, y cómo tú llegas ya a la sociedad final, donde se supone o donde aparentemente a la que tú perteneces, y ahí vas viendo cómo cada pieza se pone en su lugar. Entonces sí, yo podría decir que es una experiencia, te estarías perdiendo esa experiencia, pero vuelvo te digo, esa experiencia tiene un sacrificio bastante grande, y es que no te vas a sentir quizás como estamos acostumbrados hoy día los gamers a estas experiencias más rápidas, más vívidas, más activas, y quizás es lo que ha alejado, como te digo, a la gente de Scorn. Y no es como muchos dicen quizás que es un GOTY, que es una obra de arte. O sea, el juego en términos sí tiene mucha arte, sí, claro que sí, pero muchas personas no van a saber o no van a evaluar la obra de arte que tú estás nombrando. Recuerden que las obras sí pueden tener un valor, pero el valor va a depender de la persona. Puede ser que para una persona sí sea una gran obra de arte, para otros simplemente es una basura. O quizás hay que dejar las cosas claras. Los videojuegos, como todo, señores, igual que el cine, existen preferencias. Hay personas que les gustan y hay otros que no les gustan. Entonces básicamente Scorn es un juego de un nicho realmente muy reducido, y realmente cuando terminé el juego solamente un 4-3% de los jugadores de todo el mundo que lo había jugado lo había completado, señores. Solamente un 3%. Entonces eso te dice a ti que ya ahí lo que nosotros sabemos, que la gente busca muchas veces el libro con la portada, y es algo que nosotros lo vemos en todos los puntos, señores. Pero nada, me gustaría saber tus impresiones, como siempre, sobre esta opinión de Scorn. Realmente era un juego que quería hablar de él luego de que se hiciera el review de lo bueno, lo malo y lo feo, y que hice también jugarlo. Todo el mundo salió huyendo en la comunidad del club, nadie quiso jugar Scorn, y realmente tuve que sacrificarme y darle para allá para nosotros realmente hablar y terminar de tener la realidad en manos. Scorn es un juego que puedes pasarlo en 6 horas rápidamente, no hay ningún tipo de implicación. Eso es mentira, que 8 horas de juego, pero quizá 8 horas trancado. Pero nada, señores, realmente 6 horas para Scorn es rápido, puedes verlo, y ya después que pasa de ciertas secciones, el juego se hace un poquito más disfrutable. Y nada, señores, déjanos un like si te ha gustado este video, señores, y suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como este. Así que ya tú sabes, este es tu Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.